Muy buenas noches. Estamos hoy en contacto, en comunicación con el señor doctor Luis Alberto Rodríguez. Él es el director nacional de planeación. Fue viceministro de Hacienda y conoce muy bien el andamiaje económico de la nación. Doctor Luis Alberto, muchas gracias por aceptar nuestra visita, nuestra invitación. Y mire, yo creo que el gran problema al cual tiene que enfrentarse el gobierno y obviamente su despacho es cómo hacer, doctor Rodríguez, para que nadie en Colombia pase hambre en estos días. Yamit, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo especial a todos los televidentes. Usted hace la pregunta clave de estos momentos: ¿cómo hacemos para proteger la salud de todos los colombianos de esta pandemia? Pero al mismo tiempo que la crisis económica mundial que se genera por estar todos en la casa cuidándonos para evitar contagiarnos, no genere hambre. En ese sentido, el gobierno nacional ha dado lineamientos muy claros el presidente de la República. Tenemos dos grandes bloques de trabajo que hemos venido implementando, que ya tenemos resultados. El primero, incrementar los ingresos de las familias que ya están en programas sociales. Usualmente se nos olvida, Yamit, pero cerca de 2.600.000 hogares, 1.700.000 en Colombia Mayor, 200.000 en Jóvenes en Acción, reciben recursos cada mes, cada 2 meses del Estado. La primera tarea era incrementárselos a ellos. Y, por ejemplo, el presidente anunció la semana pasada un giro extraordinario a todas esas familias y va en cerca de 90% su implementación. La segunda línea de tarea, para evitar tener una crisis económica generada por el confinamiento y por el cuidado de todo el mundo sin hambre, es básicamente poder darle recursos a los que nunca reciben subsidios del Estado en efectivo, pero que ahorita, en momento de pandemia, en el que todo el mundo está en la casa cuidándose y cuidando sobre todo a los más vulnerables, efectivamente necesitan un efectivo del Estado. En esa segunda línea también estamos trabajando. Ahora, pero mire, doctor Rodríguez, la gente que no está en Familias en Acción, que no está en el CISBEN, la gente que no ha tenido nunca protección del Estado y que igual tiene angustiosas necesidades, ¿qué va a pasar con ellos? Para ellos hemos diseñado un programa nuevo que arrancará al final de esta semana. Durante el fin de semana daremos más detalles, que se llama Ingreso Solidario. Ese programa es para 3 millones de hogares, cerca de 10 millones de colombianos que no están en Familias en Acción, que no están en Jóvenes en Acción, que no están en Colombia Mayor y que necesitan, como usted bien lo dice ahorita en momentos de pandemia, un ingreso. Porque antes vivían en un sector, por ejemplo, de servicios, y el sector de servicios ahorita pues no está produciendo y no está generando empleo, o hacían parte de una actividad que tenía temporalidades o cosas por el estilo. Esas familias, cerca de 3 millones, que nunca antes habían recibido una transferencia del Estado, van a empezar a recibir a final de esta semana, durante el fin de semana y en el transcurso de la próxima semana, un giro que se llama Ingreso Solidario. Ese ingreso será cercano a los 160.000 pesos para 3 millones de hogares, que son casi 10 millones de colombianos, precisamente, que nunca han recibido un dinero en efectivo. Ingreso solidario. ¿Y cómo piensa el gobierno hacer, señor director de planeación, para que ese dinero, esos recursos, lleguen a esas personas? Usaremos todos los métodos. En esos 3 millones de hogares hay múltiples formas de llegarles. Algunos han tenido una cuenta bancaria en algún momento de su vida. Otros no tienen ninguna cuenta bancaria, pero tenemos la información de cuáles corresponsales de giro, postales, bancarios tienen cerca. Otros tienen simplemente un celular y con un número de celular se pueden hacer transferencias en Colombia ya. Usaremos todas las formas para poder llegar a esos 3 millones de hogares, tal como lo hemos hecho en Familias en Acción, en Jóvenes en Acción, en Colombia Mayor, y lo estamos haciendo desde esta semana que arrancamos el martes, hacerlo con 1 millón de hogares con la devolución del IVA. Ahora mire, director, a la clase media en el mundo entero se la considera la clase sándwich, que está entre la clase alta y la clase baja. Y obviamente tiene
tantas necesidades como tiene la clase alta y como tiene la clase baja. Pero igual que la clase baja no tienen recursos, no tienen ingresos. ¿Cómo van a afrontar en el gobierno, señor director de Planación, ese problema de la clase media? Gran parte de esa clase media está en esos 3 millones de hogares, Yamit, con los que llegaremos con el programa Ingreso Solidario. Ese programa Ingreso Solidario es una ayuda directa, pero lo segundo es, hemos diseñado una serie de estrategias para hacer alivios, por ejemplo, en los programas de ICETEX, que muchos hijos de esas familias de clase media, su hijo estudia con un crédito del ICETEX. Y diseñamos alivios para precisamente permitirle a esos hogares disminuir la presión financiera que tienen en estos momentos. También se anunciaron alivios en el sentido de los servicios públicos para que puedan efectivamente tener una disminución de esa presión. Pero aquí lo más importante, Yamit, si bien esa clase media ya tenemos medidas, tenemos que empezar en esta cuarentena, de este periodo que tenemos que cuidarnos todos en casa, debemos arrancar por los más vulnerables, los que están más expuestos. A medida que va pasando el tiempo, por supuesto, deberemos ir diseñando estrategias más audaces seguramente, que lleguen a un mayor número de familias, algunas de ellas que no hacen parte de la población más pobre y vulnerable, sino que hace parte de esa clase media que se verá afectada, pero que tomará un poco más de tiempo que empiece a verse afectada. Ahorita los que sufrieron inmediatamente, sin lugar a dudas, son los más pobres, los más vulnerables. Y es por eso que las primeras estrategias deben arrancar por ahí. Luego vendrán otra serie de instrumentos que irán focalizados a otro tipo de la población. Ahora, miren, señor director, uno de los grandes dilemas de la nación y del mundo entero es ¿qué hacer? ¿Proteger la salud y parar la economía? ¿Usted qué piensa sobre ese tema? Yo creo que es una falsa dilema o es un falso forma de escogerlo. Yo creo que aquí hay un solo objetivo, uno solo, que es salvarle la vida a los colombianos, en nuestro caso en nuestro país, en el mundo, en el resto de los países. Y ahí uno hay que tener estrategia, todos los gobiernos, pero no solo el gobierno, la sociedad en conjunto, los 50 millones de colombianos, todos los alcaldes, los gobernadores, pero incluso todo el mundo, los académicos, todo el mundo debe tener un solo objetivo, salvarle la vida a los colombianos. Pero hay que salvarle la vida de dos cosas. Primero, por supuesto, del COVID-19, que no salgamos contagiados, que eso sea el menor número posible, de acuerdo a lo que hemos visto a nivel mundial, que tengamos la protección para las personas que corren mayores riesgos, que son los mayores de 70 años. Y eso hace parte de salvar vidas. Pero también hay que salvar vida del hambre. Es indudable que si todos estamos en nuestra casa y nos estamos cuidando como debe ser, efectivamente la actividad económica disminuirá su potencia. Por supuesto que la tasa de desempleo empieza a ser una preocupación mayor. Por supuesto que los ingresos de las familias que trabajan en sectores informales o sectores que no están activos sufren y no tienen ingresos para alimentarse. Ingresos que normalmente tenían a través de su trabajo diario, del día a día. Entonces, salvar las vidas es salvarlo, por supuesto, de la pandemia, pero también salvarlo del hambre. Y es por eso que necesitamos estrategias que vayan y que de alguna manera combinen esos dos objetivos que tienen uno solo en realidad, que es salvar la vida de todos los colombianos. Creo que esas dos cosas se deben conciliar y son perfectamente conciliables. Pero entonces, en consecuencia, usted, como uno de los miembros del equipo económico del gobierno que dirige esa parte de la nación, ¿es partidario o no de prorrogar la cuarentena? Yo creo que el presidente ha sido muy claro en ese mensaje. Hasta el momento hemos tomado decisión, Yamit, cada vez que tenemos información, cada vez que hay datos, que hay argumentos científicos para tomar las decisiones. Si uno compara cómo le está yendo a Colombia con respecto a países muy similares, podemos ver que Colombia
en esta crisis global, mundial, nos ha ido bien, que hemos actuado rápido, que lo hemos hecho en coordinación con los otros gobernantes, pero cada decisión se tomará en su momento. Hasta el momento vamos a entrar, llevamos un poco más de una semana de este primer aislamiento obligatorio preventivo que decretó y anunció el presidente de la República, que va hasta una semana, un poco más de una semana, hasta el 13 de abril. Y a partir de ahí, a medida que vayamos teniendo más información, yo estoy seguro que el presidente tomará las decisiones con base, por supuesto, a la información y al objetivo único que debe ser el de la sociedad colombiana, que es salvarle la vida a todos los colombianos. Mire, señor director de la Nación, yo recuerdo que antes de la pandemia que nos estaba asustando, las regalías que el Estado central debía girar a las regiones estaban congeladas. ¿Eso se descongeló o se van a descongelar? Hoy anunciaba el presidente de la República, en reunión con alcaldes y con gobernadores, un decreto que permite, un decreto ley de emergencia que permite efectivamente agilizar el uso del Sistema General de Regalías. No solo la aprobación, sino también la ejecución de esos recursos. ¿Por qué? Porque en un momento de pandemia no tendría sentido tener recursos guardados o congelados o con demoras. Y eso nos va a permitir en este momento de emergencia y en el que los departamentos y los municipios necesitan recursos, poder ejecutarlo más rápido, sí, solo sí, por supuesto se usan para la salud de los colombianos, si se usan para proteger a los colombianos de esa crisis con hambre que puede terminar si todos estamos encerrados y no hay un flujo de recursos. Y anunciamos cómo hemos pasado de 11 trámites a 4 trámites en esta semana, al mínimo número de trámites que permite la Constitución, para poder darle a los gobernadores y los alcaldes la agilidad de poder aprobar recursos que salven vidas, Yamil, que le permitan invertir en camas, en UCIs y en cualquier cantidad de instrumentos necesarios para este momento del COVID-19. Mire, doctor Rodríguez, ¿usted cree que es indispensable, como algunos economistas sostienen, que el Banco de la República le conceda un crédito al Estado central? Yo creo que en la Constitución está muy delimitado las condiciones y la forma en que eso se debe hacer en el caso que el Banco de la República en algún momento lo considere. Yo creo que hasta el momento se han tomado las decisiones correctas. Todavía Colombia no tiene problemas de liquidez inmediato, al menos ahorita. Acuérdese que sacamos el decreto 444 que habilitó cerca de 15 billones de pesos adicionales a los que ya teníamos en el presupuesto para poder atender la emergencia. Es con eso que hemos hecho, por ejemplo, la devolución del IVA a 1 millón de hogares que recibirán cada 2 meses de aquí en adelante, 5 giros este año, o un giro extraordinario de familias en acción, de jóvenes en acción, de Colombia Mayor, o el giro de 160.000 pesos para 3 millones de hogares que nunca han recibido un giro del Estado antes, que le hemos llamado ingreso solidario. Por supuesto, si en algún momento tendremos que tomar algunas otras decisiones, las tomaremos. No nos limitaremos a nada. Aquí el único objetivo es salvarle la vida a los colombianos. Y para salvar la vida a los colombianos haremos todo lo que necesitemos hacer. Así lo ha dicho el presidente. Ahora, mire, señor director de Planeación, nuestra última pregunta. ¿Usted cree, como creen muchas personas en Colombia, desde el punto de vista económico, que todo se derrumbó, como dice el bolero, el presupuesto se derrumbó, los estatutos de ahorro se derrumbaron, el plan de desarrollo se derrumbó, el plan de inversiones se derrumbó, todo se derrumbó desde el punto de vista económico? Yo no creo. Yo creo que la solidez y la estructura que tiene la institucionalidad económica, al contrario, está demostrado que de alguna manera es tan sólida y es tan estructural las reformas que ha hecho Colombia en el largo plazo y en el mediano plazo que puede responder incluso a una pandemia. Mire, Yami, tener la institucionalidad para generar 15 billones de un día al otro. De un día al otro, eso es increíble. Y precisamente lo tenemos porque hemos sido un país responsable,
que ha sido un país que ha hecho reformas, que hemos sido un país que ha contado con, de alguna manera, funcionarios que durante décadas han hecho un trabajo consistente. Eso nos permite, por ejemplo, esta semana, Yamit, en estos momentos de cómo está el mercado emergente, de cómo están las bolsas del mundo, esta semana hicimos emisiones de test, subastas de test. En este momento, yo creo que es un momento para, así como estamos en nuestros hogares, cuidándonos, ojalá de mayor unión familiar, también es un momento para obtener mayor fortaleza en el plano económico y tomar las decisiones que tengamos que tomar para salvarle la vida a los colombianos. Doctor Luis Alberto Rodríguez, director nacional de Planeación, muchísimas gracias por estos minutos. Nos contagia usted con su optimismo. Ojalá todo siga bien en esta nación para el bien de todos nosotros. Muy amable, doctor Rodríguez. Y a ustedes los invitamos ahora a continuar con nuestra información aquí en Noticentro 1 CM.